El martillo cayó con un sonido seco, casi obsceno en medio de tanto silencio calculado, y la sala entera exhaló como si hubiera estado conteniendo el aliento durante los últimos 4 minutos. El lote 417 quedó adjudicado. Yo lo sostenía todavía bajo la luz, el anillo dentro de su estuche de terciopelo negro, y sentí el peso de él aunque mis dedos no lo tocaran. Era una presencia, como todo lo que ha pasado por demasiadas manos manchadas. Lo vi desde el otro extremo del salón. No fue difícil encontrarlo. No porque destacara por exceso, sino por exactamente lo contrario. Era el único hombre en esa sala que no necesitaba demostrar nada. Traje oscuro sin marca visible, camisa sin corbata, postura de quien ya ganó antes de que empezara el juego. Los demás aplaudían con cortesía aprendida. Él apenas levantó la mano, como si confirmar que había ganado fuera un trámite menor. Se hacía llamar señor Valmont. 3 sílabas que no significaban nada porque no eran suyas. Yo lo sabía, y lo supe desde el momento en que entró por las puertas de la Galería Aurore, 42 minutos antes, con ese paso que los hombres poderosos desarrollan cuando llevan demasiado tiempo sin que nadie les diga que no. Lo supe porque había pasado 7 meses estudiando una fotografía. Una sola, tomada en blanco y negro, borrosa por el tiempo y el miedo de quien la tomó, en un puerto del norte que ya no existe con ese nombre. En esa foto, él tenía 19 años. Ahora tenía 46. Pero los ojos no mienten aunque todo lo demás cambie. Los ojos guardan la forma exacta de quien uno fue cuando todavía no sabía esconderlo. Crucé el salón con paso medido. Ese es mi entrenamiento, caminar como si el suelo fuera mío aunque me tiemble todo por dentro. La sala de la Galería Aurore no perdona las flaquezas. 300 personas esa noche, invitación exclusiva, champán de 12 años que nadie terminaba porque nadie quería enturbiarse el juicio. Empresarios con apellidos que salen en los periódicos pero nunca en los tribunales. Coleccionistas con depósitos en países que no tienen acuerdos de extradición. Una embajadora que compraba arte como quien lava ropa. 2 hombres que yo sabía que eran policías, pero de los que trabajan para quien mejor pague. Y en el centro de todo, bajo las lámparas de cristal que costaban más que un año de salario de cualquiera de sus empleados, el anillo esperaba en su vitrina desde las 7 de la tarde. El anillo Bass. Así lo llamábamos en los catálogos. Procedencia, colección privada, Europa Central, adquirido en 1987. Tasación, 120.000. Historia. Aquí es donde los catálogos mentían por omisión. La historia real del anillo Bass empezaba con 3 muertes. La primera fue en 1961. Un joyero de Praga que lo fabricó por encargo de un hombre que pagó en efectivo y nunca volvió a recogerlo. El joyero murió esa misma semana. Accidente doméstico, dijeron. Pero su hija mayor, que tenía 8 años y escondida detrás de una puerta escuchó todo, nunca creyó esa versión. La segunda muerte fue en 1974. El coleccionista húngaro que lo compró en una subasta menor en Viena. Encontrado en su apartamento. Ataque cardíaco, dijeron. Pero el anillo había desaparecido de su caja fuerte antes de que llegara la ambulancia. La tercera fue en 1989. Un courier que lo transportaba cruzando una frontera que ya no existe. Nunca llegó al destino. El anillo sí llegó. Él no. Después de eso, el anillo se perdió durante 11 años. Reapareció en 2001, en manos de un anticuario belga que se negó a venderlo durante 16 años porque decía que traía mala suerte. Cuando finalmente lo ofreció para subasta, lo hizo de forma anónima, a través de un intermediario, y pidió expresamente que su nombre no apareciera en ningún documento. El anticuario murió 18 días después de firmado el contrato. Esto, curiosamente, no estaba en el catálogo. Yo lo sabía porque era mi trabajo saberlo. No el trabajo que aparecía en mi contrato con la Galería Aurore. El otro trabajo, el que empezó hace 7 meses con una fotografía borrosa y una voz al teléfono que me dijo, necesitamos que lo acerques. Solo eso, acércalo al anillo. El resto lo hacemos nosotros. Lo que no me dijeron es que el resto dependía completamente de mí. Me acerqué a él con el estuche de terciopelo en las manos. 2 pasos. La distancia profesional que marca el protocolo. Suficiente para mostrar el objeto, insuficiente para que parezca familiar. Sonreí con exactamente la cantidad de calor que se le sonríe a un cliente que acaba de gastar 138.000 euros, porque la puja había subido más de lo previsto. Siempre sube más de lo previsto cuando hay más de un hombre que quiere algo por razones que no quiere explicar. Hubo otro postor esa noche. Alguien que llegó tarde, se instaló en la segunda fila, y pujó con una frialdad que hizo que varios de los presentes se giraran a mirarlo.
Un hombre de cabello blanco y manos grandes que parecía sumar cantidades en su cabeza con la misma expresión con que se cuenta ganado. Se retiró en 120.000, justo cuando el señor Valmont subió a 130. Como si supiera exactamente hasta dónde llegar para no ganar. O como si alguien le hubiera dicho que no debía ganar. Eso también lo notaría más tarde. En ese momento solo vi al hombre de cabello blanco levantarse sin prisa y salir por la puerta lateral mientras yo cruzaba el salón hacia el señor Valmont. Me detuve frente a él. Abrí el estuche con el movimiento preciso que llevaba practicando desde hace 3 años. Ángulo de 45 grados, luz que cae sobre la piedra central. Espacio para que el comprador extienda la mano si quiere tocarlo. El anillo base era un sello, en realidad. Oro de 18 quilates, piedra central de ónix negro, y grabado en la cara interior del aro número que en el catálogo aparecía descrito como marca del fabricante. 4 dígitos. Los que yo sabía que no eran del fabricante. Le tendí el estuche. Él lo miró. Solo mirar. Con una calma que era casi ofensiva. Entonces me incliné ligeramente hacia adelante, como hace cualquier subastadora cuando quiere comentar algo discreto sobre el lote, algo que no es para todos los oídos de la sala. Una deferencia al comprador importante. Una costumbre. Un gesto de protocolo que nadie mira 2 veces. Y le susurré al oído su nombre real. No el del catálogo. No Valmont. El otro. El que tenía 19 años cuando alguien lo fotografió en un puerto del norte en 1996. El que nadie en esa sala debería haber conocido. El nombre que era la llave de todo lo que había construido desde entonces. Sentí como su cuerpo se detuvo. No un movimiento. Una detención. Como cuando se corta la electricidad en un edificio entero y por un segundo todo queda en silencio antes de que los generadores entren. Ese segundo fue lo más peligroso que he vivido en 42 años. Luego se apartó de mí muy despacio. Y me miró. Todavía no sabía en ese momento que la próxima hora iba a ser la más larga de mi vida. Que el hombre del cabello blanco ya no estaba donde lo había visto. Que uno de los guardias de seguridad de la galería llevaba desde las 8:30 sin responder al radio. Que en el baño del tercer piso había un sobre con mi nombre escrito a mano que yo no había visto aún. Y que el anillo que ahora descansaba en manos del señor Valmont tenía, en la cavidad oculta bajo la piedra de ónix, una memoria tan pequeña como un grano de arroz que contenía información suficiente para destruir a una docena de personas. Él no era una de ellas. Era la razón de todas. Ellas. Me dijo. Muy bajo, qué gracioso. Y sonrió. Una sonrisa que no llegaba a los ojos. Los hombres como él sonríen con la boca porque aprendieron que eso tranquiliza a la gente. No me tranquilizó a mí. Respondí con el mismo tono, con la misma cortesía de salón. Es un placer tenerlo esta noche, señor. Y me giré para volver a mi lugar junto al atril. No llegué. Sentí la mano de uno de sus hombres cerrarse alrededor de mi brazo con la presión exacta de quien sabe cómo inmovilizar sin dejar marca. No fue brutal. Fue peor, fue profesional. Me guió hacia el lateral del salón con tanta suavidad que desde afuera parecía una conversación. Un asistente mostrándole algo a un cliente. Nadie mira 2 veces esas cosas en una sala donde todos están demasiado ocupados protegiendo sus propios secretos. Me llevaron por el pasillo de servicio. Conozco ese pasillo mejor que nadie. Llevo 3 años trabajando en la Galería Aurore. Sé que la segunda puerta a la derecha da a la sala de climatización. Sé que la cámara del extremo tiene un ángulo muerto de 12 segundos cuando gira. Sé que el teléfono de la pared junto al tercer extintor tiene línea directa con la cabina de seguridad. Lo sé porque en los últimos 7 meses aprendí cada centímetro de este edificio como quien estudia el plano de una fortaleza antes de entrar en ella. Lo que no supe calcular es que ellos también lo habían estudiado. El hombre del traje oscuro, el mismo de la primera fila, el que le había susurrado algo a Valmont justo antes de que se cerrara la puja, ya estaba en el pasillo cuando llegamos, bloqueando la salida hacia las escaleras traseras. Palma apoyada en la pared. Mirada de quien espera sin prisa porque sabe que no hay a dónde ir. Me pusieron frente a Valmont en la sala pequeña que usamos para las transacciones privadas. 3 sillas. Una mesa. Una lámpara que colgaba demasiado baja. El anillo ya estaba en la mesa, el estuche abierto, la luz cayendo sobre el ónix negro como si supiera que era su momento. Valmont entró el último. Se sentó. Cruzó las manos sobre la mesa como quien empieza una reunión de negocios. Preguntó, ¿quién te mandó? Respondí, nadie me mandó. Soy subastadora. Le acabo de vender un anillo. Dijo, y me susurraste un nombre que no existe. Dije, los nombres siempre existen. Lo que a veces no existe es el hombre que los llevó. Silencio. 10 segundos que pesaron como una hora.
Luego él levantó el anillo del estuche y lo sostuvo entre dos dedos a la altura de sus ojos. Lo giró despacio, buscando algo. Supe exactamente qué buscaba porque yo ya lo había encontrado la noche anterior, cuando tuve el anillo en mis manos por primera vez en el almacén de la galería, bajo la luz de una linterna, con guantes de algodón y el corazón en la garganta. El grabado en el interior no era una marca de fabricante. Eran 4 dígitos que correspondían a una fecha que él conocía. La misma fecha que aparecía en el único documento que conectaba su nombre real con una transacción que supuestamente nunca ocurrió. La transacción que hundió a una familia entera. La transacción que financió 3 años de operaciones de una organización que no existe en ningún registro oficial pero que tiene oficinas en 4 países. La misma transacción que mató a mi padre. Aquí es donde tengo que ser honesta, aunque honestidad es una palabra complicada cuando se lleva 2 años mintiendo para llegar a este momento. Mi padre fue el courier de 1989, el que transportaba el anillo cruzando la frontera, el que nunca llegó al destino, el que durante años la versión oficial describía como un hombre que simplemente desapareció, como si los hombres pudieran evaporarse sin que nadie los hiciera desaparecer. Tenía 12 años cuando mi madre paró de esperar. Tenía 15 cuando encontré sus notas. Tenía 29 cuando entendí lo suficiente del mundo para comprender lo que esas notas significaban. Y tenía 41 cuando alguien me encontró a mí y me dijo que tenían la misma información, que habían estado buscando durante años, que necesitaban acercar al hombre que llamaban Valmont a un objeto específico en un lugar controlado, y que yo era la única persona en el mundo capaz de hacer eso porque tenía el acceso, tenía la formación, y tenía el motivo correcto. No me dijeron que el motivo correcto podía ser el motivo equivocado. Valmont dejó el anillo sobre la mesa. Dijo, tu padre fue un hombre valiente. No merecía lo que le pasó. No respondí de inmediato. Procesé esas palabras de la misma forma que se procesa un golpe. Primero el impacto, luego el dolor, luego la decisión de si te quedas en el suelo o te levantas. Me levanté. Dije, entonces estamos de acuerdo en algo. Él asintió lentamente. Como si eso fuera suficiente. Como si ese sentimiento pudiera pesar más que 29 años. Lo peor fue cuando lo vi sonreír de nuevo. Porque esta vez la sonrisa llegó a los ojos. Y eso era más peligroso que cualquier otra cosa que hubiera visto esa noche, porque significaba que él creía que la situación ya estaba bajo su control. Que lo que yo había hecho, el susurro, el nombre, todo el riesgo que había tomado los últimos 7 meses, era manejable para él. Que yo era manejable. Lo que Valmont no sabía, lo que nadie en esa sala de transacciones privadas sabía todavía, es que la cámara de ese cuarto llevaba grabando desde las 8:20. Y que la señal no iba a los monitores de seguridad de la galería. Iba a otro lugar, a alguien que llevaba esperando mucho más que 7 meses. Pero primero tenía que sobrevivir los próximos 40 minutos. Uno de sus hombres se acercó a la mesa y abrió el estuche del anillo con cuidado que no correspondía a alguien que trabajaba con objetos de arte. Era el cuidado de alguien que buscaba algo específico. Vi cómo pasaba la yema del dedo por el borde de la piedra, buscando el punto de presión. El compartimento que en el catálogo no aparecía porque en el catálogo el anillo era solo un objeto con historia. No una caja fuerte en miniatura. Pedí que me dejaran ir. Con voz calmada. Con la misma calma de hace 3 años aprendiendo a sostener piezas de 120.000 euros sin que me temblaran las manos. Valmont dijo, en un momento. Primero necesito entender cómo llegaste hasta aquí. Le dije la verdad. Parte de ella. La parte de mi padre. La parte del courier. La parte del anillo que reaparece. Los detalles que yo podría haber obtenido a través de investigación pública, archivos de prensa, documentos desclasificados. Los detalles que cualquier persona suficientemente obsesionada podría haber reunido. No le dije nada de la voz al teléfono. No le dije nada de los 7 meses de preparación. No le dije nada de la cámara. Él escuchó con una atención absoluta que era casi un cumplido. Los hombres poderosos rara vez escuchan de verdad. Él sí. Eso lo hacía más peligroso, no menos. Cuando terminé, asintió de nuevo. Luego dijo algo que no esperaba. Dijo, el anillo no era tuyo para usar. Respondí, tampoco era suyo para comprar. Pequeña pausa. Algo en su expresión cambió, tan sutilmente que casi lo pierdo. Casi. En ese momento sonó un ruido en el pasillo. No un golpe. Un deslizamiento. El tipo de sonido que hace una puerta cuando alguien la abre tratando de no hacer ruido y no lo logra del todo. Uno de los hombres de Valmont fue hacia la puerta. El otro se quedó cerca de mí. Valmont no se movió. Pensé en el hombre del cabello blanco que había pujado hasta los 120.000 y luego se había retirado.
Pensé en que nadie me había dicho qué hacía él en esa sala. Solo que era un comprador interesado. Pero hay interés y hay interés. Y hay personas que pujan para ganar y personas que pujan para que otro gane en su lugar, y luego esperan afuera. El hombre que entró por esa puerta no era el del cabello blanco. Era uno de los guardias de la galería. Aldo. Llevaba 6 años trabajando en Aurore. Tenía una familia, 2 hijos, una hipoteca de esas que no terminan nunca. Y desde hacía 3 meses, también tenía una deuda con personas que no aceptan plazos. Aldo me miró sin mirarme. Ese tipo de mirada que se aprende cuando uno está haciendo algo que sabe que no debería hacer. Dijo, dirigiéndose a Valmont, hay un problema en la planta baja. El donante anónimo quiere recuperar el lote. Valmont preguntó, ¿cómo que recuperar? El lote fue vendido. Aldo dijo, dice que hay documentación que invalida la subasta. Un certificado de propiedad que antecede al del anticuario belga. Observé el intercambio como quien observa una partida de ajedrez en la que reconoce las piezas pero no conoce a todos los jugadores. El donante anónimo. Claro. Alguien había consignado el anillo a través de un intermediario y había pedido que su identidad no figurara. Eso era procedimiento estándar en un porcentaje significativo de las transacciones de la galería. Lo que no era estándar es que ese donante anónimo estuviera ahora en el edificio reclamando lo que supuestamente había entregado. Valmont se levantó. Le dijo algo a su hombre en voz baja. Luego me miró. Dijo, no te muevas de aquí. Salió con Aldo. El hombre del traje oscuro se quedó conmigo. Me quedé muy quieta. El hombre del traje oscuro era profesional, lo que significaba que no era descuidado. No podía saltar hacia la puerta. No podía gritar. No tenía teléfono porque Aldo me lo había quitado discretamente en el pasillo, un movimiento tan suave que casi no lo sentí. Casi. Pero si tenía algo más. Tenía el conocimiento de que bajo esa mesa, adherida al reverso de uno de los paneles de madera, había un dispositivo del tamaño de una moneda que yo misma había colocado la noche anterior durante la instalación de los lotes. No era tecnología sofisticada. Era un transmisor de audio de los que se venden en cualquier tienda de electrónica. Pero estaba activo. Y había alguien escuchando. Lo que necesitaba era hablar. Le dije al hombre del traje oscuro, el anillo tiene un compartimento. Debajo de la piedra. Lo sé porque lo revisé en el almacén antes de la subasta. Protocolo de autenticación. Él me miró sin mover un músculo. Continué. El compartimento tiene algo adentro que no es del anticuario belga. No es de ningún coleccionista anterior. Es de alguien que lo puso ahí hace mucho tiempo, sabiendo que el anillo eventualmente llegaría a las manos correctas. El hombre dijo, cállate. Dije, los 4 dígitos grabados en el interior del aro son una fecha. 14º del 9 del 89. La misma noche en que un hombre llamado Anton Reyes cruzó la frontera con un paquete y no llegó al otro lado. Pausa. El hombre del traje oscuro me miraba de manera diferente ahora. Anton Reyes era el nombre de mi padre. Y ese hombre lo conocía. Lo vi en su cara antes de que pudiera controlarlo. Un microsegundo de reconocimiento que no era el de alguien que escucha un nombre por primera vez. Era el reconocimiento de alguien que ya sabe. Que ya supo. Que llevaba mucho tiempo sabiendo. Pregunté, ¿cuántos años llevas trabajando para él? No respondió. Pregunté, ¿estabas ahí esa noche? Silencio. Dije, no importa. Está grabado. Y en ese momento, por primera vez desde que me habían traído a esa sala, vi en la cara de ese hombre algo que no había visto la de ninguno de ellos en toda la noche. Miedo. Pequeño. Controlado. Pero miedo. Afuera, en el pasillo, empezaron los pasos. Varios. Rápidos. No el caminar de alguien que va a algún lado, sino el de alguien que viene corriendo hacia algo. Luego voces. No gritos, pero voces elevadas de personas que están coordinando con urgencia. Luego el sonido que menos esperaba. El martillo de emergencia. El sistema de seguridad de la galería que bloquea todas las salidas exteriores cuando se activa manualmente desde el panel de control. Alguien había cerrado el edificio. El hombre del traje oscuro se acercó a la puerta. La abrió. Miró afuera. Lo que vio lo hizo retroceder un paso, y eso fue suficiente para mí. Me puse de pie. Tomé el anillo de la mesa. Lo cerré en mi mano. Y crucé hacia la puerta antes de que él decidiera que era más importante, seguirme o averiguar qué había en el pasillo. Salí al corredor. Lo que encontré no era lo que esperaba. No había policías. No había un asalto. Había 2 hombres que no reconocí de la noche, con chaquetas sin marca y audífonos discretos, que empujaban suavemente a los asistentes de la galería en una dirección, hacia el salón principal, con una cordialidad que no admitía discusión. Y al fondo del corredor,
hablando con Valmont en voz baja pero con la claridad de quien cierra una conversación que ya no tiene más variables, estaba el hombre del cabello blanco. No se parecía en nada a lo que yo había imaginado de él. Pero lo reconocí igual. Porque hay personas que uno reconoce no por su cara sino por la forma en que el espacio alrededor de ellas cambia cuando se mueven dentro de él. Como si la gravedad funcionara diferente. Como si supieran exactamente cuánto espacio ocupan y cuánto merecen. El inspector Varela llevaba 17 años buscando a Valmont. No al señor Valmont, al hombre que usaba ese nombre. Al hombre real. Al del nombre que yo le había susurrado al oído cuando el martillo cayó. Lo que yo no sabía, lo que ninguno de los que me reclutaron me explicó completamente, es que Varela no era el policía que perseguía al criminal. Era algo más complicado que eso. Era el hombre que durante 2 décadas había construido, pieza por pieza, el expediente que no solo incriminaba a Valmont sino que exponía la red completa. 12 países. 41 operativos. 273 transacciones rastreadas. Y en el centro de todo, como un nudo que ataba cada hilo, una fecha. El 14 del noveno del 89. La noche de mi padre. La noche que empezó con un anillo. Valmont me vio en el corredor con el anillo en la mano. Vi cómo calculaba la distancia. Vi cómo evaluaba las salidas. Vi cómo llegaba a la conclusión, con la rapidez de alguien que ha sobrevivido 27 años moviéndose entre personas que querían atraparlo, de que ya no había salida. No fue dramático. Eso fue lo extraño de ese momento. No fue dramático en absoluto. Un hombre que durante casi 3 décadas había sido invulnerable simplemente paró. Como si algo dentro de él, algo muy viejo y muy cansado, hubiera decidido que era suficiente. Varela se acercó a él. Le habló. No pude escuchar lo que dijo. Me quedé en el corredor con el anillo apretado en la mano y sentí el metal frío contra la palma y pensé en mi padre cruzando una frontera de noche con ese mismo metal en el bolsillo interior de su chaqueta. Pensé en los 12 años que yo tenía cuando mi madre dejó de mirar hacia la puerta esperando que volviera. Pensé en las notas que encontré en una caja debajo de la cama de ella después de que murió, escritas con la letra pequeña y precisa de un hombre que quería dejar constancia de algo. Aunque supiera que era peligroso. Mi padre sabía a quién llevaba el paquete, no a quién se lo mandaba. Eso lo supo en el camino, cuando abrió el estuche porque algo no cuadraba y dentro encontró no un anillo de coleccionista sino el anillo. El mismo. Y grabado en el interior, los 4 dígitos. Porque él puso esos dígitos. Él grabó esa fecha, esa noche, como prueba de que había estado ahí. Como garantía de que si algo le pasaba, la fecha quedaría en el objeto, viajando hacia adelante en el tiempo, esperando que alguien la encontrara. Que yo la encontrara. Aldo, el guardia, estaba de espaldas al fondo del corredor. Uno de los hombres de chaqueta, sin marca, le hablaba. Aldo tenía la postura de alguien que está explicando, justificando, buscando la versión de los hechos que lo deje fuera. Eso también era algo que el anillo había desatado esa noche, cada persona en ese edificio teniendo que decidir en tiempo real de qué lado estaba y cuánto costaba ese lado. Me acerqué a Varela cuando terminó con Valmont. Le tendí el anillo. Él lo tomó con cuidado. Lo abrió por el compartimento que yo le había indicado que existía. Extrajo de ahí un objeto tan pequeño que apenas era visible en la luz del corredor. Una memoria del tamaño de una lenteja. La sostuvo entre el índice y el pulgar con la expresión de alguien que acaba de recibir lo que buscó durante demasiado tiempo. Me preguntó, ¿cómo sabías del compartimento? Le dije, mi padre me lo dijo. Varela me miró. Largo, como si recalculara algo. Dijo, tu padre lleva 29 años muerto. Dije, y lleva 29 años esperando que alguien abriera el anillo correcto. Las notas de mi padre no eran solo notas. Eran instrucciones. Escritas para mí aunque él no supiera que era yo quien las leería, porque las escribió cuando yo tenía 3 años y él no podía saber qué serían sus últimas palabras en papel. Las escribió para quien lo encontrara, para quien siguiera el hilo. Y entre esas instrucciones estaba la descripción exacta de lo que había hecho esa noche. Grabar la fecha en el interior del aro, colocar en el compartimento oculto de la piedra lo que él llamaba la llave, y hacer llegar el anillo de vuelta a quien correspondía. No había podido hacer llegar el anillo a nadie, porque murió antes de cruzar esa frontera. Pero el anillo viajó de todas formas. A través de décadas y manos y leyendas de maldición. A través de coleccionistas y anticuarios y subastas menores y subastas exclusivas. Hasta llegar aquí. Hasta llegar al único lugar donde el hombre que lo necesitaba más podía estar presente. Una sala donde el dinero y el poder y los secretos se mezclan tan naturalmente que nadie hace preguntas sobre por qué ciertos objetos llegan a ciertas manos.
La llave que contenía el compartimento era un registro de transacciones. Comprimido, encriptado con una clave que solo podía descifrarse con la fecha grabada en el aro. Un registro que mi padre había construido durante los meses anteriores a su muerte, copiando, verificando, documentando, como solo lo hace quien sabe que no va a tener otra oportunidad. Un registro que nombraba a Valmont, al hombre real, con sus acciones reales, con fechas, montos, operaciones, nombres de personas que habían muerto como consecuencia de decisiones tomadas por ese hombre real detrás de su nombre de alias. Varela tenía la cara de alguien que acaba de recibir 27 años de trabajo comprimidos en un objeto del tamaño de una lenteja. Me dijo, muy tranquilo, gracias. Respondí, no lo hice por usted. Él asintió. Lo sabía. En el salón principal, los asistentes de la galería eran entrevistados uno por personas que se identificaban como funcionarios de una fiscalía que tampoco aparecería en los periódicos con ese nombre. Habría versiones públicas de lo que pasó esa noche. Ninguna sería completamente exacta. Así funcionan estas cosas. La historia real queda en algún expediente que nadie leerá durante años, y la historia que circula es la versión que resulta menos inconveniente para la mayor cantidad de personas. Aldo declaró. No sé qué dijo. No me importó demasiado. Aldo era una víctima de sus propias deudas, no un arquitecto de nada. El hombre del traje oscuro desapareció durante el caos del corredor. Eso me preocupó más. Pero Varela me dijo que tenían su nombre real, que ya estaba en una lista, que era cuestión de tiempo. Eso también lo sabía. El tiempo es la moneda que se gasta en estas cosas. Mi padre gastó el suyo de una sola vez, en una noche, en una frontera. Yo había gastado 7 meses. Varela había gastado 17 años. Algunos precios son así de desproporcionados. Salí de la galería Aurore pasadas las 11 de la noche. El edificio seguía cerrado al exterior, pero me permitieron salir por la puerta de servicio que da al callejón trasero. No había prensa. No había sirenas. Solo el ruido habitual de la ciudad que sigue funcionando con indiferencia espléndida mientras las cosas importantes suceden en interiores privados. Me detuve en la calle. Respiré. El aire tenía ese frío particular de febrero que se mete en los pulmones como algo que no pidió permiso. Lo agradecí. Lo agradecí enormemente. Pensé en mi padre en ese cruce de fronteras que ya no existe. Pensé en la lógica de quien toma un riesgo sabiendo que puede ser el último. La lógica de quien decide que dejar constancia vale más que la prudencia. Que la verdad vale más que la supervivencia propia si es que la verdad puede sobrevivirlo a uno. No sé si mi padre era heroico o simplemente terco. Probablemente las dos cosas. Los hombres que dejan ese tipo de instrucciones en un anillo que puede tardar 30 años en llegar a las manos correctas son las dos cosas al mismo tiempo. Lo que sé es que llegó. El anillo llegó. Y yo estuve ahí para abrirlo. Caminé una cuadra. Luego otra. No fui a ningún lado específico. Solo caminé, como hace la gente cuando necesita que el cuerpo procese lo que la mente todavía no puede. El champán que no bebí esa noche, el terciopelo del estuche bajo mis dedos, el peso del metal frío, el sonido seco del martillo cayendo sobre el atril. El susurro, el nombre real dicho en el oído de un hombre que creyó que nadie lo sabía. Eso es lo que hay que entender sobre los nombres reales, que siempre existen en algún lugar, guardados en la memoria de alguien, esperando el momento en que el silencio se rompe. Los alias son construcciones. Elaboradas, sostenidas, a veces perfectas. Pero debajo siempre está el nombre original. El que se pone en un documento de nacimiento. El que dice la madre en un momento de descuido. El que alguien escribe en papel porque sabe que el papel dura más que las personas. El que mi padre dejó grabado en un anillo. Esa noche, en la acera de un callejón que olía a humedad y asfalto mojado, supe que había terminado algo. No de manera limpia, porque estas cosas no terminan de manera limpia. Habría proceso judicial. Habría años de trámites y declaraciones y versiones contradictorias y abogados que cobran más por hora de lo que la mayoría de la gente gana en un mes. Habría personas que escaparían y personas que no. Habría consecuencias que yo no podría predecir y probablemente algunas que no querría conocer. Pero el anillo estaba donde tenía que estar. Y el nombre real de un hombre que durante 27 años había actuado con impunidad absoluta estaba ahora en un expediente junto con la prueba que lo conectaba a todo lo que había hecho. Mi padre no murió en vano. Eso no lo borra. Pero sí lo significa. Llevaba el teléfono en el bolsillo del abrigo. Lo saqué. No había mensajes. Nadie de la operación se comunicaría esa noche por texto ni por llamada. Las instrucciones habían sido claras. Después del cierre, silencio durante 48 horas.
Tiempo para que las cosas se establecieran. Tiempo para que cada pieza del mecanismo cayera en su lugar. Guardé el teléfono. Levanté la vista hacia el cielo sobre el callejón, ese fragmento de oscuridad entre edificios que la ciudad nunca logra iluminar completamente, y me pregunté si mi padre había levantado la vista hacia el cielo alguna vez en esa frontera. Si había pensado en mí. Si había calculado que lo que estaba haciendo era suficiente o si sabía que no lo era pero lo hacía de todas formas porque era lo único que podía hacer. Creo que lo sabía. Creo que ese es el tipo de hombre que era. Empecé a caminar de vuelta hacia la calle principal. Las luces de la ciudad se volvían más densas a medida que me alejaba del callejón. Coches. Personas. La indiferencia cálida de un martes de noche en una ciudad que tiene demasiadas cosas pasando para prestar atención a ninguna en particular. En algún lugar del edificio que dejaba atrás, un hombre que se llamaba Valmont pero que tenía otro nombre estaba siendo procesado por personas que conocían ese otro nombre. El anillo base estaba en manos de Varela, que lo entregaría a las personas correctas, que lo documentarían, que extraerían la memoria con la fecha como clave, que descifrarían lo que mi padre tardó meses en construir y que sobrevivió 3 décadas dentro de una piedra negra. Y yo estaba afuera, viva, entera, con frío en los pulmones y el olor del champán todavía en el abrigo y los pies que empezaban a sentir que llevaba horas de pie. Hay un tipo de cansancio que no es físico. Es el cansancio de haber sostenido algo durante mucho tiempo y finalmente soltarlo. De haber cargado un peso que uno no eligió pero que se volvió parte de la arquitectura de uno mismo. Ese era el cansancio que sentía mientras cruzaba la primera calle iluminada y un taxi me esquivaba sin detenerse y el semáforo cambiaba de rojo a verde con esa lentitud mecánica e impasible que no le importa nada de lo que acaba de ocurrir. No debería importarle. Ese es su trabajo. Cambiar de color cada cierto tiempo independientemente de lo que pase debajo de él. Me pregunté si habría algo parecido después de todo esto. Un cambio de color. Un verde que no existía antes. Tal vez. Probablemente no de forma inmediata. Estas cosas llevan tiempo. Siempre llevan más tiempo de lo que uno calcula. Pero el martillo ya había caído. Y esta vez no era sobre un lote de subasta. 3 cuadras más adelante encontré un café que todavía tenía luz. Entré. Me senté en la primera silla disponible, junto a la ventana, donde podía ver la calle y la calle podía verme pero ninguna de las dos teníamos que fingir nada la una con la otra. Pedí un té. La persona que me lo trajo no me preguntó nada. Le agradecí internamente esa indiferencia benévola. El té llegó caliente. Lo sostuve entre ambas manos. Pensé en el susurro. En la fracción de segundo entre inclinar la cabeza hacia el oído de ese hombre y pronunciar su nombre real. En lo que sentí en ese instante. No fue triunfo. No fue miedo. Fue algo más parecido a la claridad que viene cuando finalmente se dice una verdad que llevaba demasiado tiempo contenida. Como exhalar después de un tiempo que uno ni siquiera sabía que llevaba aguantando la respiración. Él lo entendió en el mismo segundo en que las sílabas llegaron a su oído. Vi el cambio en sus hombros antes de que se apartara para mirarme. El cuerpo siempre reacciona antes que la mente consciente cuando escucha algo que creía imposible. Lo que él no supo hasta mucho más tarde es que el susurro no fue la trampa. La trampa era el anillo que ya tenía en la mano. La trampa era la cámara que llevaba grabando desde antes de que él llegara. La trampa era Varela esperando afuera con todo lo que necesitaba excepto una pieza. Una sola pieza. Y la pieza era que Valmont estuviera en ese edificio, con ese anillo, en ese momento. Yo era la única persona en el mundo que podía hacer eso posible. Por eso me eligieron. Por eso acepté. El té se enfrió mientras yo miraba la calle. Eventualmente lo bebí de todas formas, frío, porque el frío ya no me importaba demasiado. Pagué. Salí. La ciudad siguió siendo la ciudad. Los coches siguieron siendo coches. Los semáforos continuaron con su trabajo indiferente y necesario. Caminé hasta que el cansancio se asentó en las piernas de una forma que ya no admitía más caminar. Paré un taxi. Le di una dirección que no era la mía, porque la mía no era segura todavía y yo lo sabía aunque nadie me lo hubiera dicho explícitamente. 36 horas en algún otro lugar. Eso era lo que se pedía. Después, normalidad fingida hasta que el caso se cerrara lo suficiente como para que los que quedaban sueltos dejaran de tener razones para buscarme. Eso también llevaba tiempo. En el taxi, mirando la ciudad pasar por la ventanilla, pensé en la última vez que vi una fotografía de mi padre. No la del puerto borroso. Otra. Una que guardó mi madre en el reverso de un marco, de esas fotografías que se esconden no porque avergüencen sino porque son demasiado para tenerlas a la vista todos los días. Él tenía 32 años en esa foto. Sonreía con la mitad de la boca, como sonreía siempre según contaba mi madre,
porque decía que la sonrisa completa se guardaba para cuando algo valía la pena de verdad. No sé si esa noche habría sonreído completo. Me gusta pensar que sí. El taxi se detuvo. Bajé. El edificio frente a mí era anónimo y suficiente y por esta noche era todo lo que necesitaba. Subí las escaleras sin usar el ascensor porque el ascensor hacía ruido y el ruido esa noche era algo que quería evitar todavía, aunque probablemente ya no era necesario. En el cuarto, sin encender la luz grande, solo la lamparita de la mesita de noche, me senté en el borde de la cama. Saqué del bolsillo interior del abrigo la única cosa que me había llevado de la sala de transacciones privadas antes de que Varela la precintara. No el anillo. El anillo se quedó donde tenía que quedarse. Me llevé algo más pequeño. Una cosa que noté en la mesa y que nadie más notó porque nadie más sabía que tenía que existir. Una llave. De las antiguas, de las de dientes irregulares y cabeza ovalada. Sin ninguna marca. Del tipo que abre un candado de los que ya no se fabrican. Del tipo que cabe en la palma de la mano y no dice nada de sí misma excepto que abre algo que alguien quiso cerrar hace mucho tiempo. Estaba en el interior del estuche del anillo. No en el compartimento de la piedra. En el forro de terciopelo del estuche mismo, cosida con hilo negro sobre negro, tan invisible que para encontrarla había que saber que estaba ahí. Mi padre la había escondido ahí. También en las notas. Las instrucciones dentro de las instrucciones. El anillo era la prueba. La llave era lo siguiente. La cerré en el puño. Apagué la lamparita. Me tumbé en la cama sin quitarme el abrigo. Y en la oscuridad del cuarto anónimo, con la ciudad murmurando su ruido constante e indiferente al otro lado de la ventana, sostuve la llave de mi padre contra el pecho y respiré. El martillo ya había caído. Pero esto todavía no había terminado.